Hola, ¿cómo andan? Estoy orando por el mundo. Estamos orando por Corea el día de hoy, por Corea del Norte. Para los que no sepan de la historia sobre Corea del Norte y Corea del Sur, hay una historia difícil sobre estos terrenos. Cuando no tenían un gobierno establecido sobre estos terrenos, los principales que buscaron querer adueñarse de estos lugares y poner su bandera fueron primeramente Japón. Y luego de las invasiones de Japón, que justamente fue una guerra, hubo gente que murió, hubo también violaciones de por medio. Después de un tiempo muy triste realmente, ocurre nuevamente una invasión en el que empiezan a disputarse por estos terrenos tanto lo que es Rusia y por otro lado lo que es China con Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos logra conseguir la parte sur de Corea y esta parte está marcada justamente por las decisiones que toma Estados Unidos sobre este lugar, que tiene que ver, por ejemplo, el capitalismo, su forma de ver en cuanto al tema de la religión, y lo mismo con el Corea del Norte, pero más bien ligándose a lo que es Rusia. Es un estado que se considera laico. Ahora vamos a estar hablando sobre esa cuestión, sobre qué es la laicidad, qué es el ateísmo y la circunstancia puntual que hoy vive toda persona creyente en este espacio, ¿sí? Durante muchos años en Corea se hizo un trabajo arduo para poder eliminar del lugar todo lo que sea el cristianismo. Hoy, por ejemplo, para poder llegar a este espacio, necesitas llegar como a eh, algún tipo de trabajo que tengas puntualmente en este lugar. Si, por ejemplo, el lugar donde vos trabajás es una empresa que trabaja con países como Corea y te llevan a Corea por una cuestión de trabajo, podés ir tranquilamente. Por otro lado, si no es por una cuestión de trabajo, la única forma de llegar como turista es mediante packs. Packs que te venden con todo incluido. No podés entrar como un turista independiente o algo por el estilo. Necesitas estar en todo un pack. ¿Por qué? Porque en Corea del Norte todo turista es muy visto por las cuestiones que el país tiene. El país tiene muchas prohibiciones en cuanto a qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el lugar. Y siempre hay gente vigilando para que estas cosas ocurran. Entonces, cuando uno va como turista, te van a llevar a un hotel que va a ser específicamente para turistas. Y de esa forma no vas a tener posibilidad de tener contacto con la gente en el lugar de forma libre y legal, por decirlo así, ¿sí? Por otro lado, también buscan que justamente los que son de Corea del Norte no se involucren con los turistas, les dan indicaciones específicas de que no les hablen. Cuando vas a un hospital, por ejemplo, tienen la indicación de que ellos no pueden dar ningún tipo de parecer sobre el gobierno, sobre lo que ellos creen, no se pueden dar ese tipo de conversaciones, justamente porque eh, hay un totalitarismo. Esa es la realidad. Y si bien se dice laico, lo que se está hablando es de ateísmo, es ir en contra de la religión. Vamos a ver profundamente esta circunstancia, la razón por la que estamos orando hoy. Corea es un país hermoso. Con esta circunstancia de la guerra y con todo lo que ocurrió, lamentablemente no es de los lugares más agradables para un cristiano. De hecho, el tema de encontrarte con una Biblia puede costarte la vida en este lugar. La gente que está actualmente en el gobierno no está a favor para nada y tienen serias repercusiones en cuanto al tema. La gente que es lugareña sabe que no puede tener una Biblia y la idea de ellos es justamente erradicar el cristianismo. Entonces, ¿qué pasa con las iglesias, con la gente que cree en Dios? Porque comúnmente en todo país, por más que sea una mínima cantidad,
siempre hay alguien que cree en Dios, en Jesús. Y en este lugar, por ejemplo, hace muy poco se escuchó sobre cuestiones de un pastor Jim que predicaba, por ejemplo, en las alcantarillas, en la parte baja de las calles, con las ratas pasando al lado, mencionan como esto. Y lo único que hay es una Biblia, oración y hablar con la gente. No había grupo de alabanza, siempre cuidando de no hacer mucho ruido. Todas estas cuestiones pasan cuando un Estado se declara laico. Esto quiero que lo entiendan. Cuando una persona propone y dice queremos educación laica, al mismo tiempo, si es un partido político, cuando quieren eso, no quieren solo una educación laica, quieren un Estado laico. Y cuando hablan de la laicidad, tenemos que tomar en cuenta el caso de Corea, porque Corea no dice que es ateo, o sea, que va en contra de todo lo que sea religión, dice que es laico. Y sabemos perfectamente que todas las personas que van en el lugar pueden darse cuenta de que van en contra de forma tal que incluso tenés penas de muerte por tener una Biblia. Entonces, quien te proponga un Estado laico, quien te diga educación laica, tenés que saber esto, que a esto van. Y en cuanto al socialismo, también vean qué es lo que ocurre en este estado del norte de Corea, cómo es ese socialismo. El socialismo que supuestamente es para el beneficio de toda la población, en este caso se busca el máximo valor de aguantar al presidente como prácticamente el Dios que sacaron. El Dios de la Biblia trataron de sacarlo mediante todas estas normas y estamos hoy queriendo orar por toda una población que justamente es complicado, ¿no? Porque el que es misionero busca lugares donde a ejercer misiones. De por sí hay un llamado que Dios le da a un misionero para poder ir a un lugar. Y Corea es uno de los lugares donde más está difícil para un misionero hacer la obra, porque justamente te puede costar la vida. No es el único país donde ocurre estas cuestiones. Y por eso nos levantamos en oración, porque creemos realmente que esta circunstancia se puede cambiar y que Dios lo puede cambiar. Tenemos que direccionarnos justamente para ver la voluntad de Dios en cuanto a este tema. Partiendo puntualmente de la información que vos necesitas saber sobre este lugar, es primeramente eso. Es socialista, no vas a poder tener una Biblia escrita a mano, sí la vas a poder recordar, la vas a poder transmitir de alguna que otra forma, pero una Biblia te podría tener mucho problema, mucho conflicto. Por eso es importante que si vos sos creyente, memorices la Biblia, porque no siempre la vas a poder tener a la mano y la necesitas para tus acciones, para todas las cosas que tenés que hacer práctico. En cuanto al gobierno en sí, es una república socialista unitaria, Juche del Partido Único 123. Les voy a mencionar sobre las cuestiones puntuales que se viven en Corea en cuanto a la educación. Corea tiene una educación bastante formada sobre lo que fueron esas guerras que les mencioné. La guerra de Japón, la guerra con Corea del Sur. Siempre le están echando la culpa a Estados Unidos. Nosotros no sabemos específicamente cómo fue el tema, porque cada uno cuenta su versión, ¿no? Estados Unidos tiene una versión sobre estas guerras y ellos tienen otra versión. En la versión de ellos dicen que ellos ganan. Entonces, a la gente le transmiten eso, como que son unos ganadores, como que ganaron la guerra. Y puntualmente, para evitar cualquier tipo de persona que quiera ir en contra de la presidencia que hoy se ejerce en Corea del Norte, lo que hicieron fueron sacar todo tipo de WhatsApp, Facebook, dispositivos que uno pueda tener para poder encontrar las noticias de otros lados. Está totalmente cerrado a la posibilidad de que alguien pueda ir en contra del presidente. Acá, por ejemplo, en Argentina nos está pasando que estamos en tiempos de elección y si bien podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con los que se postulan,
hay como una cierta forma incluso de burla que se le hace a los candidatos, que de por sí yo digo, estoy totalmente en desacuerdo, jamás se debería burlar a gente que se está poniendo a postularse de presidente, que de por sí, si bien no es que tienen alguna carrera puntual para postularse, o sea, puede ser, por ejemplo, abogado, puede ser economista y podés postularte como presidente, no es digno de la población hacer burla a quienes están postulándose para la presidencia, sobre todo porque siempre va a quedar el tema de que uno de ellos va a ser el presidente. Y no estuviste hablando solo de un representante, sino que ahora vas a estar empezando a hablar sobre el tema de quién es el presidente actual. Pero puntualmente sobre este tema, lo que ocurre es que acá en Argentina hay libertad de expresión. Allá si vos llegaras a decir, por ejemplo, en el caso que se dijo, de uno de ellos una cosa baja sobre los representantes o los postulantes, allá te puede costar la vida. No solo la tuya, también se la pueden agarrar con toda tu familia y nadie va a poder nadie va a poder hacer absolutamente nada porque eh, la autoridad la tiene uno. Y si ese uno dice, hagamos esto, hagamos lo otro, se hace. No hay forma de decir no. Y de esa forma también, de hecho, se educa a todos los chicos. Los chicos que pasan en Corea del Norte su infancia, su educación, tienen también este concepto de respetar la patria, el no ser irrespetuosos con todas las normas y todas las cosas que tienen, que son muchas, de hecho. Eh, entonces, puntualmente lo que buscan con toda la educación es que crezcan pensando que libremente están decidiendo amar el estado en el que están, la forma en la que están, que su país es hermoso, que es todo bien, y tal vez si les dieran la oportunidad de pensar libremente, no estarían de esa forma tan, tan dispuestos a lo que encontraron al momento de nacer, ¿sí? Una chica, por ejemplo, mencionaba que tuvo la intención de salir de este lugar y la única forma que había era por medio de estudios, porque en Corea del Norte no siempre hay lugares donde estudiar, universidades puntuales. Entonces podías irte o a Rusia, porque ya que justamente tienen esta unión con Rusia, podías ir a Rusia o podías ir a China. Estamos en contextos bastante heavy, porque si te vas a Rusia va a ser exactamente que Corea en cuanto al tema de religión. Y si te vas a China, en China también hay varias reservas con el tema de ser cristiano, aunque es mucho menos, aunque es mucho menos que en Corea. Eh, este es un tema. Aparte, una de las cosas que me gustaría mencionarles es que dentro de cada casa, en cada lugar en Corea, constantemente, semana a semana, dicho por esta chica que escapó, decía, revisan las casas para ver que estén las fotos de los dos dirigentes o los antiguos dirigentes, porque se hace memoria a estos dirigentes de esta dinastía con la que empezó. Y lamentablemente es algo que lo vas a tener, por más que no estés de acuerdo, por más que tengas otra forma de pensar, no lo vas a poder hacer público. La única forma de generar algo así, primero, es intervención divina, claramente sobre Corea del Norte, y por otro lado, gente que intervenga en la circunstancia, que se dé la posibilidad de que intervenga, porque realmente es muy triste saber que hay mucho misionero que fue al lugar y dio la vida por este tema, pero al mismo tiempo es una instancia de decir qué bueno que hubo personas dispuestas al llamado aún en Corea. Aún en Corea hay gente que está dispuesta a todo por Jesús, por su palabra y sobre todo si Dios lo manda. Jesús, por ejemplo, cuando estuvo en vida nos dio ese ejemplo. Él hacía la voluntad de Dios por más que tuviera que sufrir. Y vemos que sus discípulos lograron aprender esta enseñanza como Pablo,
que Pablo dijo, yo si tengo que sufrir por Jesús, si él, o sea, si a mí me mandan, yo lo tengo que sufrir, porque Dios me está diciendo que vaya y que sufra. Si tengo que hacerlo, voy a hacerlo. Nunca Pablo rechazó un lugar donde ir, por más que sabía que iba a sufrir en ese lugar, porque Dios le había dado la anticipación. Eso es algo que a mí me maravilla y es algo que deberíamos aprender en estos tiempos cuando oramos, cuando vamos a predicar. Nosotros en Argentina tenemos libertad de expresión y tenemos la posibilidad de compartir la palabra de Dios. Es algo que tenemos que valorar. Y sobre todo tenemos que estar atentos a que estas cuestiones de Corea del Norte no ocurran acá en Argentina. Que no se den estos espacios que se están mencionando, porque estamos viéndolo. Así empezó y así es como le está yendo a toda la gente que tiene una fe en algo que sea diferente al presidente. En cuanto al tema de del presidente, el presidente se autopostula como si fuera el salvador de la tierra, ¿sí? Entonces es muy serio si uno le falta el honor. De hecho, hay formas específicas de darle tributo a este hombre que tiene monumentos incluso de bronce, en los que uno tiene que tener una forma de acercarle flores, comúnmente orquídeas, y una forma para retirarse. Hay cosas puntuales que uno no puede hacer, por ejemplo, filmarlo y cortarle alguna parte del cuerpo de esa estatua, eh, porque si lo llegan a ver, también te pueden hacer como problemas. En sí, el lugareño no busca ni sacar fotos ni videos para evitarse problemas. Esa es la realidad. Entonces, tengamos en cuenta todas las libertades que tenemos. Ahora, en cuanto de lo laico, me gustó como para poder entender a qué se refieren con la laicidad. Esto está sacado de una fuente de internet que comúnmente la pueden modificar las personas que entran. Tiene un tiempo para poder decir, bueno, si lo publicamos, no publicamos, pero yo al menos noté que hubo varias cosas que se modificaron en estos tiempos de palabras que yo ya había buscado. Puntualmente, lo que actualmente dice es esto, que Corea del Norte es oficialmente un estado laico, en el que existen tres religiones reconocidas, y con sus respectivas iglesias donde se ejercen las cuales son el budismo, el chandoísmo y el cristianismo. A pesar de ello, la mayoría de las asociaciones religiosas y gobiernos no aliados de dicho país reconocen a Corea del Norte como una ateocracia. ¿Ven a lo que voy? Acá tenemos el término laico. Laico significa que es un estado o nación que ha adoptado esta forma independiente de cualquier organización o función religiosa, a diferencia de los estados confesionales, en el cual las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada y en las cuales las creencias religiosas no influyen sobre la política nacional. Por ejemplo, si estamos diciendo que un Estado va a dejar de lado lo que tenga que ver con el catolicismo, que en su tiempo, de hecho, yo tengo acá un diccionario que dice que Argentina tiene como religión el catolicismo y que de hecho ya para esos años se pensaba sobre el tema de cuántos son católicos. Bueno, en esta fuente que yo acabo de encontrar dice que es el 45%, o sea que hay más católicos que gente sin religión. El 25% de la gente que respondió a esta encuesta dicen no tener religión y hay un 8% bastante importante que dice no quiero decirlo, no quiero responder esta pregunta. Esto también es interesante porque en Argentina cuando hubo golpes, hubo un tiempo en el que también a la religión se la acosaba, en el cual no podías decir libremente que eras religioso porque también te desaparecían. No era solo la gente que estaba en contra del actual gobierno impuesto por las autoridades militares. Entonces, partiendo de esto, dice el Estado laico se diferencia del Estado ateo en que este último promueve activamente el anticlericalismo
Esto es importante porque si nos fijamos, podemos hacer una referencia sobre qué tan distante está Argentina de ser una Corea del Norte, ¿sí? Podemos decir que el Estado mismo tiene mini gobiernos, por decirlo así. Hay algo que ocurre en las aulas, que particularmente ahora yo lo analizo, que es como una especie de mini gobierno. Según como el aula se ve, uno podría decir, ¿cómo sería esa aula si fuera un gobierno, no? ¿Sería un estado laico? ¿Sería un estado ateo? El estado ateo promueve activamente el anticlericalismo. Puntualmente yo pienso en eso, porque tuve materias en las que los docentes no solo dicen no creer en Dios, sino que se nota en los libros un anticlericalismo, ¿sí? Por eso mismo hago la reflexión y digo cuánto falta Argentina para ser un Corea del Norte. Puntualmente pienso que se están dando medidas y leyes que van en contra de una democracia como la que tenemos actualmente, al menos desde los papeles, y que como Estado, como gente cristiana en Argentina, tenemos que luchar para que sea lo más democrático y lo más libre en cuanto a que uno pueda decir lo que piensa, porque si no se impone y se adoctrina. En Corea del Norte estamos viendo puntualmente cómo ocurre. Les dicen exactamente qué pensar del gobierno, le dicen exactamente, de hecho, no sé qué tanto les hablen de la religión. Eso estaría bueno verlo. Pero estoy claramente segura de que de religión no les van a hablar jamás ni a favor, porque no tienen ni cómo, porque no puede haber una Biblia en el lugar. Hasta ese punto está. Entonces, sépanlo, no es positivo, el socialismo no es positivo tampoco que se diga laico, porque el laico se termina volviendo en ateo con facilidad. ¿Ven? Ojo, y si sos cristiano, levantate en contra de todas estas cosas, porque después no vamos a poder decir absolutamente nada, porque justamente cuando se tuvo que hablar, no se habló. Entonces hablemos en el tiempo correspondiente y hablando de la forma correspondiente. Puntualmente el tema de la comida del lugar. Les digo, el bibimbap es más bien de Corea del Sur, ¿sí? Acá está, ahí salió un coso. Bueno, el bibimbap es una comida del Corea del Sur más que nada, pero me parece interesante para decirles, bueno, esta comida tiene este huevo frito, tiene soja, zanahorias, tiene alguna que otra verdurita verde, tiene sobre todo como una especie de tuco de carne y suele estar acompañada con una salsa que es picante. Parece salsa tipo barbacoa, lo que están viendo ahí en un cuadradito. Esto es una salsa que pica, no les recomiendo, claramente no les recomiendo probarlo para quien no le gusta el picante, porque es un picante que pica y pica en serio. Yo lo probé y la verdad es que es muy, muy fuerte. Lo mismo el kimchi. El kimchi sería para mí muy rico si no tuviera picante. La gente lo consume con picante. La forma en la que está hecho el kimchi, aparte es interesante, si está bien hecho, puede durar hasta 3 meses en una heladera. Es impresionante. Las verduras, ninguna verdura te puede durar 3 meses. Y el kimchi, como está preparado, puede durar 3 meses en la heladera. Después el tema de la barbacoa coreana es toda esta serie de platillos que pueden llegar a ver. Como les digo, estos son más bien de Corea del Sur. Vamos a mostrar más de Corea del Norte. Estos son los platillos que podés llegar a encontrar en Corea del Norte. Son tipo sopitas, tenés como fideos largos, carne asada,
huevo. Esto del típico, el huevo siempre va a estar y los fideos. Fíjense lo que hay acá, sopa, sopa, sopa. Comúnmente ellos suelen comer mucha comida tipo caldo, tipo guiso. Entonces, todo lo que a vos se te ocurra comer, por ejemplo, ellos le meterían agua líquido y lo harían tipo guiso, ¿ves? Acá, por ejemplo, un pescado con verduras, ellos lo hacen tipo sopita. Y es su estilo, es su forma de comer. Después también tenés, obviamente, este tipo de sushis, así como tipo enlatados que hacen ellos, que está bueno. A mí me gusta. Luego estas empanadas también son bastante interesantes. Son empanadas que se hierven. Para quien no sepa de las empanadas de Corea, tienen un nombre particular esto. No sé si ustedes ven al panda este, a Kung Fu Panda. Bueno, él suele comer unos pancitos que vendrían a hacer estas cosas, las empanaditas de carne. Pueden tener de todo, ¿eh? Puede ser pancito solo o puede tener cualquier tipo de relleno, desde jamón y queso, carne, pescado, lo que a ustedes se les ocurra. Comen con palitos. Si sos de ir para Corea, sabés que te van a invitar cosas con palitos. Si bien hay cubiertos, se considera al extranjero el que manejan cubiertos, comúnmente te recomendaría que te acostumbres con los palitos, a comer en brocheta, como esas cosas. Que no le hagas asco porque justamente la gente del lugar puede tomarlo como una gran ofensa, entonces evitamos eso. ¿Qué tal si oramos? Porque ya estamos bastante extendidos en el tiempo. Gracias, Señor, te damos por Corea del Norte. Te pedimos, Señor, para que en este lugar haya un avivamiento, que la gente que esté dispuesta y disponible, Señor, que haya recibido el llamado para Corea, pueda, Señor, ser fiel al llamado. Ayuda, Señor, a todo predicador, a todo pastor que esté en la zona, a que pueda permanecer firme en su fe, a que pueda predicar, a que pueda desarrollar la obra de todo misionero en este lugar. Te pedimos, Padre, para que este lugar pueda ser bendecido, pueda conocerte, Señor. También te pedimos, Padre, para que sus gobernadores puedan conocerte, para que el actual hijo de toda una dinastía pueda empezar a conocer tu palabra, pueda empezar a conocer quién eres, Señor. Que este lugar sea avivado, Señor, por tu palabra, que sea avivado, Señor, por vos. Que así como Pablo antes era Saulo de Tarso y mató cristianos, de la misma forma la gente de este lugar pueda empezar a conocerte a vos, Señor. Pueda saber de que vos sos el único Dios en este mundo y que tenés el control del mundo. Que vos le das el poder al quien vos querés. Y no es al contrario, no es que alguien se elige y puede estar, no. Vos estás sobre todo el control de todo este mundo. Y si vos permitís, Señor, también tenés tus razones. Ayúdanos a confiar, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder saber que necesitamos descansar en vos, más allá de cualquier dificultad o cualquier cosa que no entendamos, la razón por la que estamos viviendo tal circunstancia u otra. Te pedimos, Padre, que vos ayudes para que la gente que esté necesitando conocerte pueda conocerte en estos lugares. Te pedimos, Señor, sobre todo por las autoridades, porque no les deseamos el mal, papá. Deseamos que ellos puedan conocerte. Deseamos realmente, Señor, que ellos puedan saber quién sos, que puedan tener salvación y que le permitan a toda su población tener salvación. Te pedimos, Padre, en estos días para que ellos tengan revelación de tu palabra, para que puedan saber que vos sos fiel y que vos, Señor, sos alguien a quien tenemos que amar, pero también temer. Porque la circunstancia está entre el reino y está entre el infierno. La gente en una eternidad no va a estar sencillamente muerta cuando se va de este mundo. Vamos a estar o en el cielo o en el infierno, y no hay lugares intermedios. Te pedimos, Padre, por la salvación de cada uno de los niños, de las niñas, de los jóvenes en el lugar, de los ancianos, Padre, que puedan tener una infancia, una adolescencia, una adultez digna, Señor, que no sufran hambre, que no sufran de los problemas que pueda haber de necesidades, Señor. Te pedimos por la salud de cada uno de ellos para que puedan ser sanos
Y sobre todo, Padre, para que este lugar realmente pueda ser un lugar cambiado profundamente. Te pedimos, Señor, para que el día de mañana Corea del Norte y Corea del Sur puedan estar unidas como sus habitantes lo desean, con su profundo deseo de que estos lugares puedan ser totalmente unidos, Señor. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. También me gustaría que estemos orando nuevamente por el tema de la educación de estos lugares, porque en esta educación no hay una posibilidad de religión absoluta, o sea, menos de la del budismo y demás que dijeron, que dije antes, no se puede. Entonces, necesitamos orar para que esa educación cambie, para que la ideología de género nunca llegue tampoco, porque no estamos deseando la ideología de género en ninguno de los países en los que estamos orando. Y sobre todo por la salvación del lugar, para que cada uno pueda tener aperturas, ventanas, puertas para conocer a la palabra de Dios. Esperamos realmente cambios y que podamos encendernos en oración para ellos. Por el momento te bendigo, te digo gracias por haber estado en este momento y anímate a que puedas orar por tu país, por tu barrio, por tus vecinos, por tu familia. Nos vemos, bendiciones.